Cut, a surprise punch. We haven't seen much from him. Caught Tapia hit you with a pole from outside over and over again. Here is a medley of these hard jabs. Y si te dijera que una leyenda del boxeo, un ídolo de multitudes con un apodo tan festivo como Mi Vida Loca, subió al ring para una de las batallas más esperadas de su carrera, sabiendo que, ganara o perdiera bajo las luces cegadoras de Las Vegas, otra pelea, una mucho más oscura y solitaria, ¿lo esperaba al bajar? Que los demonios que lo acechaban eran más temibles que cualquier rival, y que la verdadera controversia de aquella noche no explotaría con un golpe de guante, sino en el silencio desgarrador de sus secuelas. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir sobre el enfrentamiento entre Marco Antonio Barrera y Johnny Tapia va más allá de los récords y los cinturones. Es una historia de gloria efímera, respeto inquebrantable y una tragedia personal que amenazó con borrarlo todo. Quédense, porque desvelaremos el capítulo más crudo y humano de una noche que se vendió como la batalla de los guerreros, pero que para uno de ellos pudo haber sido el preludio de un descenso al infierno. El MGM Grand de Las Vegas hervía. Era el 2 de noviembre de 2002, y el aire crepitaba con esa electricidad única que solo los grandes combates pueden generar. De un lado, Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de niño, en la cima de su poderío. Un técnico depurado, frío, calculador, que venía de vengar su derrota ante Eric Morales y de desmantelar al príncipe Naseem Hamed. Era el presente y el futuro del peso pluma, portador del prestigioso cinturón de The Ring Magazine. Su mirada era acerada, la de un hombre con un plan maestro. Del otro, Johnny Tapia, Mi Vida Loca. Imposible separar al boxeador del mito, del hombre que había sobrevivido a una infancia de pesadilla, al asesinato de su madre, a sus propias adicciones y a múltiples roces con la muerte. Cada vez que Tapia subía al ring, no solo peleaba contra su oponente, peleaba contra los fantasmas de su pasado, contra esa oscuridad que siempre amenazaba con devorarlo. Recientemente despojado de su título pluma de la IBF, muchos se preguntaban si a sus 35 años, con un cuerpo castigado por los excesos y las guerras en el cuadrilátero, le quedaba una última danza gloriosa. Acababa de salir a la luz un crudo perfil en Sports Illustrated titulado Fighting Back, que no escatimaba detalles sobre su tormentosa existencia, añadiendo una capa de vulnerabilidad casi insoportable a su figura. Para algunos, era un milagro que siguiera vivo, mucho menos compitiendo al más alto nivel. Pero el morbo y la tragedia personal se diluían, al menos en la superficie, por un inusual manto de respeto. Tapia, con una sonrisa que a veces parecía una mueca de dolor y otras de genuina alegría, llamaba a Barrera el rey de los pesos pluma. Es un honor pelear con él, decía, y uno sentía que era verdad. Barrera, usualmente reservado, correspondía: soy fan de Johnny, tenemos una buena relación. Después de la pelea, volveremos a ser amigos. No había insultos prefabricados, no había odio impostado. No necesitamos hablar mierda para vender esta pelea. Todos ya nos conocen, sentenció Tapia. Y era cierto. Sus nombres, sus historias, eran suficientes. Una curiosidad alimentaba las conversaciones. Barrera llevaba Tapia bordado en sus pantaloncillos. Muchos creían que era un homenaje a su rival, un gesto de camaradería sin precedentes. La realidad era más sencilla, pero igualmente humana. Tapia era el apellido de soltera de su madre, Yolanda Barrera Tapia. Un detalle que humanizaba aún más al asesino con cara de niño, recordándonos que detrás del guerrero implacable había un hijo. La campana sonó y Las Vegas contuvo el aliento. Barrera, fiel a su plan, no salió a arrollar. Su inteligencia era su arma más letal. Comenzó a trabajar con el jab, esa herramienta que había perfeccionado hasta convertirla en un pistón. Tapia, con una desventaja de alcance de casi 8 pulgadas, necesitaba acortar distancias, convertir aquello en una pelea callejera, en su territorio. Pero Barrera era una fortaleza móvil. Su jab mantenía a raya a Johnny, lo frustraba, sumaba puntos. 179 jabs conectaría Barrera esa noche. Tapia, apenas 17. La estadística era brutal, un reflejo de la superioridad técnica. Johnny, sin embargo, era todo corazón. Avanzaba, tiraba golpes con esa energía desesperada y valiente que lo caracterizaba. El público rugía con cada intento, con cada ráfaga que lograba colar entre la guardia hermética de Barrera. Buscaba el cuerpo, intentaba enredar a Marco Antonio en las cuerdas.
Por momentos lo lograba, y eran esos instantes los que alimentaban la esperanza de sus seguidores, los que recordaban al Tapia campeón, al torbellino indomable. Tapia drives Barrera into the ropes. Barrera just drives him back with the left hand. Be cautious of tonight. Throw it out, but get it back. Good left hand to the body inside by Johnny Tapia. Get away from this guy. When Tapia comes in so close that he gets hit with a lead uppercut like that, he's got to be in a different position. His hometown Albuquerque. Johnny Tapia starts to get into it with a body attack and begins to in the second. Barrera misses the uppercut this time. El tercer asalto trajo un chispazo de la controversia que siempre parecía rondar a Tapia, aunque esta vez no por su culpa. Un golpe de Barrera aterrizó peligrosamente cerca del cinturón de Johnny. Tapia se dobló visiblemente, y por un instante, el MGM Grand enmudeció. ¿Había sido bajo? El árbitro Jay Nady intervino, pero no penalizó a Barrera. Tapia, con la sangre caliente, intentó una represalia inmediata, un golpe similar, como diciendo, esto no se queda así. Pero la profesionalidad se impuso rápidamente. Nadie controló la situación, y la pelea continuó. Aunque ese breve instante dejó una tensión flotando en el ambiente, un recordatorio de lo rápido que las cosas podían encenderse. Larry Merchant, el legendario comentarista de HBO, no lo pasó por alto, añadiendo su característica perspicacia sobre la crudeza del boxeo y la vida al límite de Tapia, una vida marcada por adicción a la cocaína, intentos de suicidio, clínicamente muerto, numerosos arrestos, como si el ring fuera el único santuario donde encontraba una paz efímera. Round tras round, Barrera imponía su cátedra. Su movimiento de piernas era impecable, sus combinaciones precisas. No era el Barrera impetuoso de sus primeras épocas, era una versión más madura, más cerebral, similar a la que había desconcertado a Naseem Hamed. Estaba aplicando una fría calculación, como describirían algunos cronistas, en lugar de la rabia y pasión, que a veces lo consumían. Lanzó más de 800 golpes en total, conectando 323, la mayor cantidad de impactos que Tapia había recibido jamás en su carrera. La diferencia de efectividad era notable, 40% para Barrera, 24% para Tapia, pero Johnny no se rendía. Su esquina, con Freddie Roach de nuevo a su lado, el mismo Roach con quien había conquistado 2 títulos mundiales, intentaba encontrar la fórmula. Le pedía que se metiera, que no dejara pensar a Barrera, y Tapia obedecía, con la valentía de un león herido. Cada vez que parecía que Barrera tomaría el control absoluto, Johnny sacaba una derecha volada, un gancho inesperado, un alarde de coraje que levantaba al público de sus asientos. Hubo asaltos, como el sexto o el séptimo, donde la pelea se emparejó, donde Tapia pareció encontrar un segundo, o un tercer, o un cuarto aire. Intercambiaron metralla, y por momentos, olvidamos la técnica, y solo vimos a 2 guerreros entregándolo todo. Se decía que Barrera, por el respeto que le profesaba, no quiso humillar a un Tapia que visiblemente estaba siendo superado, que podría haber apretado el acelerador para buscar el knockout, pero prefirió llevar la pelea a la distancia, permitiéndole a Johnny terminar de pie, con su dignidad intacta. Era una muestra de grandeza, si era cierto, pero también un testimonio de la increíble resistencia de Tapia. Parecía que el cúmulo de una vida de comportamiento autodestructivo y el desgaste de su carrera lo alcanzaron de golpe, escribió un analista tiempo después. Tapia estaba tan claramente superado por el asesino con cara de niño, que Barrera ganó de forma decisiva, incluso mientras intentaba llevar con ternura a su venerado oponente a través de la pelea. Los asaltos finales fueron un monumento a la resistencia de Johnny Tapia, su rostro marcado, su cuerpo agotado, pero su espíritu indomable. Seguía buscando ese golpe milagroso, esa mano que cambiara el curso de la historia. Barrera, con la pelea en el bolsillo, no corría riesgos innecesarios, pero tampoco dejaba de trabajar, de sumar puntos, de demostrar por qué era el rey. El público, aunque consciente del desenlace que se avecinaba, no dejaba de alentar a Tapia. Era el reconocimiento a una carrera vivida al límite, a un hombre que, con todos sus demonios, siempre lo había dado todo arriba del ring. Teresa, su esposa, su ancla, su salvavidas tantas veces, sufría en primera fila, como siempre.
Su presencia era un recordatorio constante de la batalla que Johnny libraba también fuera del encordado. Sonó la campana final. Los dos guerreros se acercaron al centro del ring. No hubo un abrazo efusivo e inmediato, sino más bien la mirada de dos hombres que habían compartido 12 asaltos de intensidad brutal, cada uno con sus propias emociones a flor de piel. El cansancio era palpable. Barrera levantó los brazos, sereno. Tapia, con la mirada perdida por un instante, asimilando el esfuerzo. Llegó el momento de la verdad oficial, aunque todos en el MGM Grand sabían lo que vendría. Michael Buffer tomó el micrófono. Las tarjetas de los jueces. Chuck Giampa, 116-112. Bill Graham, un más amplio, 118-110. Y Dave Moretti, idéntico, 118-110. Todo para el ganador, por decisión unánime, y a un campeón pluma de The Ring Magazine, Marco Antonio Barrera. Barrera celebró con su esquina una victoria contundente, una más en su ilustre carrera. Había sido superior, no cabía duda. La crónica de Boxing News Online diría: Barrera probablemente en su mejor momento. Tapia no pudo conjurar su mejor forma. No había controversia alguna sobre el resultado en sí mismo. Los números y la actuación habían sido claros. Barrera había vuelto a estar en su mejor momento contra Tapia, como tituló Boxing 247. Pero mientras Barrera recibía las felicitaciones y el cinturón seguía firmemente en su poder, la atención y una creciente inquietud comenzaban a centrarse en la figura de Johnny Tapia. Se retiró a su esquina, visiblemente afectado, no solo por la derrota, sino por algo más profundo, algo que solo él y quienes conocían sus abismos podían intuir. La pelea había terminado, pero la verdadera batalla de Johnny Tapia apenas tomaba un nuevo y oscuro derrotero esa noche. No hubo confirmación oficial inmediata en los grandes medios en aquel noviembre de 2002, no un parte médico que detallara un colapso post-pelea. Pero la ausencia de declaraciones de Tapia, el silencio que siguió a su valiente actuación, alimentó las peores sospechas. Si esto fue cierto, la batalla de los guerreros había tenido una víctima no oficial, una que no cayó por los golpes de Barrera, sino por los suyos propios, por esa vida loca que lo definía y lo consumía. La pelea contra Barrera no fue solo una derrota en su récord, fue, según algunos, el catalizador de otro angustioso capítulo en su lucha por la supervivencia, un evento que subrayaba con brutalidad que sus combates más duros siempre fueron fuera del cuadrilátero. El foco del drama se trasladó de los puños a la fragilidad de un alma atormentada, dejando una mancha imborrable en el recuerdo de aquella noche, donde la gloria y la tragedia bailaron una vez más al son de la campana. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.